Buenas noches, estamos con Franco Aguilar Pita, a quien se le va a entrevistar formulándole unas preguntas con respecto al tema de corrupción. ¿Puede definir para usted qué es corrupción? Corrupción es todo acto que va en contra de los principios morales y éticos establecidos en una sociedad, ¿Cómo podríamos combatir la corrupción desde el punto de vista político? cambiando toda la clase política, aplicando la ley de la muerte civil en casos de corrupción que hayan sido ya aprobados y demostrados. ¿Por qué se cree que hablar de política es hablar de corrupción? Porque se ha vuelto algo muy común, una práctica común entre la clase política, de tal manera que ya es algo normal o cotidiano, que no es de asombro ni nada. Por el contrario, si alguien es una persona eh, éticamente correcta, por así decirlo, es hasta mal visto en muchos casos y eso se ve en todo, no solo en la política, sino también para los puestos de trabajo en sí, ¿no? Con lo que le llaman esto, mover las influencias para sacar algún provecho particular o individual. ¿A qué cree que se deba que en el Perú se dé tantos casos de corrupción? Lo que origina principalmente es la falta de educación, de amor por el país y de una verdadera búsqueda de un cambio, ¿no? Porque ya todos están acostumbrados a lo mismo, o sea, es algo normal. La gente incluso dice que no importa que roben, o sea, pero que hagan obras y eso, porque ya están acostumbrados a elegir lo menos malo, no optan por el cambio, por el miedo justamente al cambio. ¿Cuáles son los elementos por los que hay tanta corrupción en el Perú? En sí son varios factores, desde la falta de educación o el amor por el país hasta la impunidad con la que actúan, porque ya tienen prácticamente todo controlado. Con la excusa de la inmunidad parlamentaria, ellos pueden hacer lo que quieran sin estar siendo investigados, ni tienen tampoco nadie quien los controle. Incluso hay bastantes congresistas, y sobre todo los de cierto partido que regala tuppers, que están investigados por lavado de activos, pero la gente no sabe de eso, o sea, ocultan bastante información. Hay un montón de cortinas de humo y más que nada eso de que como saben que no, o que la gente no va a decir nada porque no sabe, porque está acostumbrado, lo que sea, ellos siguen actuando de la misma manera. Entonces, ¿la prensa tiene mucho que ver con los temas de corrupción? Claro, porque, o sea, en vez de informar cosas que sí, o sea, que sí valen la pena para que la gente sepa qué clase de políticos tiene, sacan otras cosas, desinforman, la gente se la pasa viendo cosas que no son importantes. ¿A qué cree que se deba que la falta de ética en la administración pública en el Perú? No creo que solo en la administración pública, pero podría ser específicamente ahí por la facilidad que tienen para conseguir lo que quieren, porque tienen a la mano a políticos o personas influyentes con las cuales ellos pueden, mediante sobornos y eso, están acostumbrados a conseguir lo que quieren para beneficio personal. Y entonces es fácil para ellos, por lo mismo que están en el medio, llegar a personas que pueden mediar, ¿no? Para que obtengan lo que buscan. ¿Podría darnos un ejemplo de un punto de corrupción en la administración pública?
fue, por ejemplo, en lo que es la administración tributaria, que hay empresas que deben millones en lo que son tributos, pero siguen operando. En cambio, por ejemplo, bodegas pequeñas que se atrasan unos meses en pagar, ya los están cerrando y eso es justamente por eso, por el tráfico de influencias, por así decirlo, de que las empresas grandes, al contar con tanto dinero, mueven influencias políticas con niveles más altos que lo que es la SUNAT, por ejemplo, que regulariza todo eso. Y entonces pueden seguir operando, pues, ¿no? Y eso se ha visto un montón de casos sobre eso. ¿Podríamos decirnos si usted sabe en dónde se podría denunciar un tema o un caso de corrupción? Claro, en ese caso se podría denunciar en la Contraloría General de la República. En sí, cada institución tiene su supervisor, ¿no? Por ejemplo, en la policía ir a inspectoría. Y sí, pero para los casos de administración pública, sí, en la Contraloría General, pues. Con esta pregunta estaríamos finalizando nuestra entrevista. ¿En qué momento cree usted que se instaló la corrupción en la política peruana? Yo creo que fue al término de la época militar, o sea, de la época en que gobernaban los militares, donde se da paso a la democracia en sí, en el primer gobierno de Alan García, porque la corrupción fue tal ahí que las personas, o sea, ya ni siquiera podían vivir tranquilas porque todo se había vuelto un negocio para ellos. La clase política vivía bastante bien y las personas de pie tenían que hacer colas gigantes para, pues, comprar cosas que eran básicas. Y eso es principalmente es uno de los factores a los que lleva que haya tanta corrupción. Y eso fue lo que dio pie a que gane Fujimori su primer gobierno, porque supuestamente iba a capturar a los corruptos que habían dejado tan mal parado al Perú. Y por eso es que Alan García, al terminar su gobierno, se escapa del Perú, porque tenía miedo de que lo capturen, de que hayan juicios en contra de él, porque sabía todo lo que había pasado, porque el Perú quedó mal. Pero al elegir a Fujimori creo que fue peor, porque no solo hubo corrupción, sino él vendió lo poco que quedaba. Las empresas nacionales las privatizó y, y ya todo fue de mal en peor. Y de ahí para acá no se ha realizado un cambio Drástico. drástico como para cambiar la política peruana, que está tan eh, corroída ya desde adentro. Desde ahí se mantienen los políticos hasta ahora y todos ya conocen del tema sobre cómo transgredir la ética, y ya están familiarizados en sí con la corrupción, de tal manera que ya no se puede cambiar salvo que haya alguien que ponga mano dura, pues, ¿no? Contra todo eso. Hace un momento hicimos la pregunta de que cómo podríamos combatir la corrupción Ujú. desde el punto de vista político. Enfoquémonos en la política peruana. ¿Cómo cree usted que podríamos combatir la corrupción aquí en nuestro país? Con un cambio de política, porque la derecha que ahora está instalada totalmente es la que maneja todo eso, pues. En cambio, yo creo que hace falta un gobierno tal vez más izquierdista, que apoye a las pequeñas empresas o a los comerciantes, porque desde ahí es que se puede volver a lo que era antes el Perú, ¿no? En la Constitución política dice que
un congresista tiene que tener mínimo 30 años, si no me equivoco, para poder ocupar ese cargo. 25. 25 años. ¿Usted cree que es una edad considerable para poder tener las decisiones de una y dictar una ley? No, eso se debería cambiar. Incluso también la de presidente, que es la edad mínima 35. Pero bueno, se podría cambiar. En el caso de los congresistas es demasiado porque no necesitan ni siquiera estudios básicos ni nada. Lo único que te piden es ser peruano y tener más de 25 años, nada más. Listo. Eso es todo. Muchas gracias por su colaboración.